Gloria a Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta mañana? ¿Cuántos dan una alabanza mejor en esta mañana? Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Aprovecho para decirle a los niños que pueden salir de las clases con sus maestros. Amén. Y bueno, hermanos, estamos aquí entonces para aprender de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Un saludo especial entonces para todos los amigos que nos están visitando, si hay alguno por allí, a todos los que están a través de las redes sociales, la hermana Mara, la hermana Fanny, si de pronto hay alguien de la familia de la hermana Mara allí, también un saludo especial. Por allí veo conectado también a Gloria, un saludo para ella. Ustedes han visto que se ha ido conectando un muchacho llamado Alexander, no sé si de pronto lo han visto. Si de pronto está por ahí conectado, también le enviamos un saludo especial para este joven. Amén. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted ubique ahí en su Biblia el libro de Tito, el capítulo 3, versículo 4, y de allí vamos a tomar la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, hermano, usted puede confirmar las palabras. Hoy vamos a usar bastante la Biblia, así que le ruego la tenga en su mano, ¿sí? Para que usted confirme, hermanos, que lo que predicamos acá, no solo yo, sino todos los que estamos aquí y tenemos la oportunidad de predicar, estamos hablando lo que la Biblia enseña. Amén. Confirmando que lo que la estamos predicando está también en las Escrituras y es conforme a la doctrina que predicamos. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, dice así la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Puede tomar asiento, hermano, tenga la bondad. Vamos, hermanos, entonces a hablar en esta mañana bajo el tema, pero ¿cuándo se manifestó la gracia? Amén. Pero cuando se manifestó la gracia. Dentro de nuestra forma de vivir en el evangelio que predicamos, cada vez que nosotros le hablamos a una persona, a un amigo o incluso a un hermano acerca de lo que es el evangelio, siempre debemos mencionar acerca de lo que es la gracia del Señor. Amén. ¿Cuánto se lo ha mencionado a alguien? Amén. Porque siempre está como dentro de nuestro lenguaje el hablar lo que es la gracia del Señor. Y en efecto, hermanos, la gracia de Dios es una doctrina fundamental de nuestra iglesia. Amén. La gracia de Dios es tan importante como hablar de la unicidad, es tan importante como hablar del nombre de Jesús, es tan importante como hablar del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en agua. Porque estas enseñanzas fundamentales, lo que es la gracia y las que ya mencioné, son las que ayudan a sentar las bases de lo que es la vida cristiana. Amén. Las doctrinas fundamentales lo que hacen es hacer un cimiento firme para que todo cristiano construya su vida, alabado sea el nombre del Señor, sobre una base sólida. De manera, hermanos, que de ahí en adelante todo lo que se construya, entre tanto el cimiento esté firme, hermano, sea difícil de derribarse. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta mañana? Y gracias a Dios porque nosotros hemos conocido al que es el verdadero, a Jesucristo nuestro Dios. Y sobre él, hermano, nosotros hemos edificado nuestra vida. La Biblia habla de que el que edifica su vida sobre la roca es llamado sabio. Y yo veo aquí un montón de personas que nos hemos edificado sobre Jesucristo, que es la piedra angular.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en estas bases, hermanos, nosotros hemos de edificarnos sobre la gracia de Dios y debemos entenderla, vivirla, hermanos, y además saberla explicar. Porque es a través de la gracia del Señor, hermanos, donde la iglesia, donde la gente, perdón, se va o va a entender el propósito que Dios tiene con ellos. Un propósito que usted en algún momento entendió, no sé hace cuántos años, pero cuando recibimos la gracia de Dios, ¿cuántos dicen amén a que la vida nos cambió? ¿Cuántos pueden creer que cuando el Señor vino a nuestra vida todo fue diferente? Amén. Y lo entendimos, hermanos. Porque la gracia de Dios, en cierta manera, nos explica la lógica o el pensamiento del Señor respecto a cómo el ser humano debe recibir y vivir el Evangelio. Alabanzas al nombre del Señor. No podemos hablar, hermanos, de perdón de pecados. No podemos hablar de salvación. No podemos hablar de dones del Espíritu Santo. No podemos hablar de bautismo sin antes haber entrado por la puerta de la gracia. Amén. Así que por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos qué es la gracia. En síntesis, hermanos, la gracia de Dios es una expresión de amor, es su bondad en su forma más pura. Cuando uno lee la Biblia y de pronto se va a los vocablos griegos que hay en la palabra del Señor, encontramos que cuando la Biblia habla acerca de la gracia, lo identifica con la palabra caris, que significa bondad. Amén, significa bondad. Y tiene una característica bien especial, y es que aquel que recibe la gracia del Señor, hermanos, no la merece. Amén. Eso es fundamental en la gracia. Que aquel que recibe la gracia de Dios, hermanos, nunca ha hecho méritos, no ha trabajado en pro, no ha hecho ningún esfuerzo como para decir que merece la gracia del Señor. En absoluto, hermanos, incluso el que recibe la gracia de Dios merece totalmente lo contrario. Es decir, que el que merece el que recibe, perdón, la gracia del Señor y recibe bendición por ello, en realidad merecía maldición. Si alguien recibe por la divinidad y por la gracia del Señor sanidad, en realidad merecía morir. ¿Me hago entender? Porque la gracia del Señor, hermano, no se merece, no se obtiene ni se compra, sencillamente se recibe de parte de Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? Amén. Y es precisamente este punto en especial, hermanos, el de no merecer la gracia del Señor, lo que diferencia la gracia de la misericordia. La misericordia, hermanos, se define como no recibir el pago por lo que merezco. Amén. ¿Me van comprendiendo? La misericordia no recibo lo que sí merezco, pero por la gracia yo obtengo lo que no merezco. Esa es la diferencia entre la misericordia y la gracia. Y es importante reconocer o saber la diferencia que hay entre ellas, hermanos, porque la misericordia es para todo ser humano sobre la tierra, incluso hasta para los animales. Pero la gracia de Dios tiene de pronto unos requisitos adicionales que habrá que verlos más adelante para poder recibir la gracia de Dios. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que miremos la diferencia que hay entre estas dos. Y quiero que ubiquen en su Biblia Jonás, el capítulo 3, versículo 4. Porque allí la Biblia nos está mostrando un ejemplo acerca de lo que es la misericordia del Señor hacia nosotros. Amén. Jonás capítulo 3 y el capítulo 4 también. Así, en resumen, la Biblia nos dice en Jonás capítulo 3 que el Señor le da un mensaje a Jonás y le da una palabra para Nínive. Y dice, Jonás, vete a Nínive y diles que sus maldades han subido delante de mí. Todos sus pecados han venido ante mi presencia y yo he decidido ir a destruir a los ninivitas. Amén. Y dice la Biblia que cuando ellos escucharon este mensaje de destrucción, entraron en ayuno, se arrepintieron, se vistieron de cilicio y el Señor vio cómo ellos se humillaron delante de su presencia. Y el versículo 10 del capítulo 3 dice, y vio Dios lo que hicieron
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. ¿Quién? Dios, del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Y es precisamente esta actitud la que Jonás reprocha. Capítulo 4, verso 2, que dice allí: yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Así que los ninivitas merecían por todas sus maldades ser destruidos. Y el Señor dijo: bueno, voy a acabar con todos los ninivitas. Pero la actitud de ellos movió a misericordia al Señor y no les dio el pago por lo que merecían. Y dice: bueno, ya no voy a destruirlos. Amén. Así que el Señor le extendió misericordia a los ninivitas. Gloria al Señor. Génesis capítulo 6, versículos 7 al 8, ya nos da un ejemplo acerca de lo que es la gracia del Señor. Génesis capítulo 6, el versículo 7 y 8, dice la Biblia que el Señor empezó a ver que sobre la faz de la tierra se multiplicaron los hombres. Amén. Pero además de ello, como se multiplicó la gente, se multiplicó también la maldad. Y el Señor decide entonces a raer con todo lo que está sobre la faz de la tierra y destruir a todo ser humano sobre ella. Y esa decisión del Señor de destruir o acabar con la raza humana incluía a Noé y a su familia. Amén. Quiero que lean conmigo el versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué dice? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, hermanos, ahí no dice, algunos hombres tenían un designio, algunos pueblos tenían un designio. No, decía, todos los hombres tienen esta intención, tienen esta inclinación, tienen esta maldad en el corazón metido. Amén. Y eso incluía a Noé. Incluso, hermanos, ¿qué cree usted? ¿Será que Dios sabía que luego de que Noé saliera del arca se iba a pasar Noé de copas? ¿Lo sabía o no? Lo sabía. El Señor sabía que Noé iba a pecar nuevamente. Amén. Pero con todo ello, hermanos, la Biblia dice en el versículo 7, amén, perdón, en el versículo, me perdió el texto. Bueno, versículo 8, gracias hermano. Pero Noé ¿halló qué? Gracia ante los ojos de Jehová. No que Noé tenía gracia. No que Jehová halló gracia en Noé, al contrario. Es más, no más por mencionar la Biblia que Noé halló la gracia en Dios, quiere decir que él no merecía ser salvo. Amén. Pero el Señor le extendió la gracia. Así que el Señor lo salvó a él y a su familia, le proveyó de los recursos, dice la Escritura, que le dio el modelo del arca para que él y su familia fueran salvos. Así que dentro de la gracia sí está implícita la misericordia, pero no al contrario. Quien recibe misericordia no necesariamente recibe la gracia. Amén. Pero hermano, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que aquí los que estamos adorando el nombre del Señor, hemos recibido la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta mañana? Es importante diferenciarla, hermano, por lo que les decía, porque no todo ser humano disfruta de la gracia. Hablemos un poco más de la misericordia. Salmo número 103, verso 8 al 10. Salmo número 103, verso 8 al 10. Dice en la escritura, todos conocemos el texto de memoria: misericordioso y clemente es Jehová, lento para qué. La ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y mire lo que dice aquí. Aquí el Señor bíblicamente nos está definiendo lo que es la misericordia.
Póngale cuidado, dice la Biblia, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestros pecados. Esta es la definición bíblica de la misericordia. Imagínese usted, hermanos, donde el Señor nos pagase a nosotros por nuestros pecados al instante. ¿No lo ha pensado, hermano? Ni uno de nosotros, bueno, voy a hablar de mí, yo no duraría un nanosegundo, ¿cierto? Por lo menos antes de Cristo, no. Porque nuestra vida estaba totalmente metida en el pecado. Amén. La Biblia dice que nosotros éramos podrida llaga. Amén. Todo nosotros era como una herida, como una hinchazón. Es decir, no había en nosotros alquito que se rescatara. Todos nosotros éramos pecado. Así que si el Señor nos hubiera pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, hermanos, no estaríamos ni sentados aquí. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor por eso? Qué bendición la misericordia de Dios, ¿no les parece, hermanos? Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido. En otras palabras, hermanos, por la misericordia del Señor es que no se ha derramado su ira sobre nosotros. ¿Me va comprendiendo, mis hermanos? Porque, hermanos, la verdad es que, ¿cómo ven ustedes este mundo en este momento? La Biblia dice que como en los tiempos de Noé, la maldad se ha aumentado. Podemos hablar de un sinnúmero de ejemplos del pecado que se ve en el mundo. Y el Señor no ha derramado su ira sobre nosotros tan solo por su misericordia. Y si hay un amigo aquí o algún amigo escuchándome por las redes sociales, quiero que sepa que usted hoy tiene todavía vida porque Dios tiene misericordia de usted. Amén. A todas las personas que a veces como que mañana me convierto, mañana recibo al Señor. Algunos que de pronto no le ponen cuidado a lo que realmente tiene de importancia, la salvación que Cristo ofrece. Amén. Quiero decirles que usted está ahí respirando por la misericordia de Dios. Pero la misericordia el Señor la ha extendido, como dice Jeremías, ¿cierto? Porque el Señor nos ha amado con amor eterno. ¿Cuántos se sienten amados? Eso sí, yo me siento amado por el Señor. Gloria al Señor. Y por cuanto el Señor te amó a ti y me amó a mí, el Señor decidió prolongar su misericordia. Por eso la escritura, ahorita en donde leíamos Lamentaciones 3:22 dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada ¿cuánto? Qué bendición. Todas las mañanas estrenamos misericordia. Amén. Así que el Señor, hoy cuando nos levantamos ya teníamos misericordia nueva. Para el pecador o para el justo, había misericordia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero la gracia, hermanos, trae una bendición mayor. Y la misericordia lo que quiere en este tiempo es llevar o prolongar la vida de la gente y de todos nosotros hasta que alcancemos la gracia. Porque la gracia del Señor nos lleva a un nivel más alto, por decirlo así. Trae una bendición mayor. Aquel que quiera disfrutar de la misericordia lo puede hacer. El problema con la misericordia es que tiene un final. Y la Biblia dice que nosotros estamos en este momento viviendo la dispensación o el tiempo de la gracia. Y tuvo un inicio allí cuando Cristo murió, pero también tiene un final. ¿Alguien sabe cuál es ese final? Hermanos, estamos esperando que el Señor nos recoja. Y después de eso, hermanos, adiós misericordia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero hoy, hermanos, tenemos la oportunidad, nosotros y los amigos, de arrepentirse, hermanos, y de tomar para sí la gracia del Señor. El objetivo del mensaje de Dios, hermanos, es que la gente disfrute de la gracia. Amén. Como en los tiempos de Noé para ser salvos. Porque si bien Noé le predicó a la gente de que vendría un diluvio, solamente ellos creyeron. Por eso solamente ellos, por la fe, fueron salvos. Asimismo, hoy, hermanos, todos los que quieran creer a esta bendita gracia del Señor, yo le aseguro que cuando el Señor venga, usted se va a ir con Él.
¿Cuántos dicen amén? Nos vamos con el Señor solamente los que reciban la bendita gracia del Señor Jesucristo. Y aquí es donde está la clave, porque el Señor viene. Amén. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y también dice la Escritura, algunos lo tienen por tardanza, pero el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y los días postreros, hermanos, al arrebatamiento de la gracia, de la iglesia, perdón, la gran tribulación que todos hemos o conocemos, es una manifestación de la ira de Dios. Es decir, misericordia no va a haber. Y dice la Escritura que se aproximan los días más sombríos sobre la tierra. Amén. Bueno, la tribulación va a existir. Por fortuna la iglesia no va a pasar. ¿Usted va a pasar por ahí? No, no, yo tampoco. Amén. Pero sí necesitamos aceptar la gracia para huir de esa gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en esta dispensación de la gracia, la invitación está abierta para todos, para que cada quien reciba el regalo, el favor, la bendición del Señor, que además de ello no merecemos, pero es de gran valor, hermanos. Esta gracia de Dios es la salvación que Cristo ha ofrecido por nosotros, y solamente la podemos obtener a través de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Yo quisiera, hermanos, que hablemos un poquito de la situación del ser humano, porque la gracia de Dios, hermanos, se entiende entre tanto uno entienda en dónde está. ¿Me explico? Es sabido que el pecado, hermanos, es lo que separa al hombre de Dios. Amén. Como en el Edén. La Biblia dice que Adán y el Señor hablaban cara a cara, pero al Adán pecar con Eva, esa relación se cortó entre los dos. Pero aún así el Señor siempre ha buscado formas de comunicarse con el ser humano, de forma de que la distancia se acorte. El Señor no ha querido perder la comunicación con nosotros. Y por eso vemos las teofanías, vemos al Señor en la zarza, vemos al Señor como un ángel. Amén. Y en estos tiempos vemos al Señor manifestándose en carne. Amén. Buscando comunicarse con nosotros los seres humanos. Pero pese a todos los esfuerzos que Dios ha hecho para comunicarse con nosotros, el hombre se ha esmerado en que esa comunicación no sea efectiva. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué pasó? El mundo no le conoció. Y si usted lo junta con Juan 3:19 al 20, dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y a mí me llama la atención las expresiones que este texto usa, porque dice que nosotros amamos. O sea, eso, hermano, eso no está hablando de unas personas extranjeras, no, señor. Está hablando de toda la raza humana. Amamos más las tinieblas, no ahora, pero antes de Cristo, de nuestro Cristo, de nosotros ser salvos, nosotros amamos más las tinieblas y no está eximiendo a nadie. Y así como amamos las tinieblas, aborrecimos la luz. Fíjense las expresiones que la Biblia usa respecto al hombre antes de recibir a Cristo. Y si nosotros leemos Colosenses 1:21, la Biblia nos define a nosotros antes de recibir al Señor como enemigos de Dios. Yo no sé, alguien que pudiera pensar qué significa que un ser humano sea enemigo del Altísimo. Y la Biblia dice que el ser humano es enemigo de Dios. Mientras esté en el mundo de pecado, usted es enemigo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermanos, además de que éramos enemigos, pues vivíamos en contravía de la ley divina, opuestos a nuestro Dios. Y de parte nuestra nunca hubo un esfuerzo siquiera por comunicarnos con Él. Si alguien pudiera hacer memoria cuando alguien le predicaba a usted, ¿qué actitud tomaba?
¿cierto? Algunos eran muy contrarios. Aquí hay unas caritas que, mejor dicho, valieron la pena porque fueron duros. Amén. Si alguien recuerda o no, yo por ahí reconozco algunos. Amén, vea. ¿Sí? Mano, gente que realmente fue muy contraria al evangelio. Y la Biblia dice, usted es enemigo por estar en contra del evangelio. En conclusión, hermanos, el hombre estaba perdido. ¿Cuántos dicen que amén? Estábamos perdidos. Gloria al Señor. Y condenados, hermanos, por haber rechazado la luz del Señor. Y la Biblia entonces dice, bueno, como usted es pecador, su sentencia es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es amén. Y el problema, hermano, es que la muerte es el fin de toda oportunidad. Después de que una persona muere, se acabó su chance. Amén. Lo único que le espera a la gente cuando ha muerto es esperar que el Señor venga y enjuicie por lo bueno o lo malo que haya hecho. Y la Biblia dice que el que haya entregado su vida al pecado y haya vivido en medio de ella, le espera el infierno. ¿Cierto? Me disculpan, hermanos, eso dice la Biblia. ¿Cierto? Eso dice la palabra del Señor. Así que eso hay que solucionarlo en vida. Eclesiastés capítulo 9, 3 al 5. Yo le invito a que lo lea. Es interesante porque el Señor dice, este mal hay entre todos los que están debajo del sol. O sea, todos. Este mal, lo que va a decir a continuación. Un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Eso está diciendo, esta es la situación del hombre, ¿cierto? Está muerto en medio del pecado, lleno de maldad, y dice, pero aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto, dice la palabra del Señor. Y además dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué está diciendo la Escritura? Usted está perdido, arregle su situación ahora que está vivo, porque después de muerto, grave. Y el tema, hermanos, con la muerte es que nos llega cuando uno menos la espera. Sin invitación, hermanos, eso no respeta ni si usted es joven, si usted es anciano. Hay niños recién nacidos que fallecen. Den el primer suspiro y se van. Amén. Entonces, hermanos, hay que solucionar este problema. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el hombre no lo puede solucionar solo. Romanos 3, 10, 12. No hay justo. ¿Qué hacemos entonces? Encartados. ¿Cierto? Hermanos, metidos en el pecado y sin poder salvarnos. Grave. Gravísimo, hermanos. Porque dice la Escritura que todos se desviaron y todos nos hicimos inútiles, dice la Biblia. Inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Aquí vemos más o menos que 100. Y en este mundo hay millones de personas. Y ni entre tantas, uno. Porque el hombre no puede salir de su situación de pecado, hermanos, con la propia esfuerzo, como si uno dejara un hábito cualquiera. No es posible. Pero hermano, vea, el Señor empieza entonces a preparar, a manifestar la gracia de Dios. ¿Cómo es el título del mensaje? Pero cuando se manifestó. Y aquí empieza el Señor entonces a preparar lo que sería la gracia de Dios para el ser humano. Isaías 52:5 e Isaías 35:4. El primero dice que el Señor estaba como que, perdónenme en la imaginación, como que un día el Señor se levantó y dijo, y vio al ser humano y lo vio perdido. Y se hace una pregunta. Isaías 52:5. Dice ahí, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Se pregunta el Señor, bueno, el mundo está perdido, ¿yo qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente. E Isaías 35:4 dice, bueno, esto vamos a tener que solucionarlo. Profetas, decídalos de corazón apocado,
esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor diciendo, bueno, vamos a solucionarlo porque es que el mundo está perdido. Marta está perdido, Carlos está perdido, Diana está perdido. Yo mismo voy a ir a salvarlos. Y 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor, el misterio de la gracia, el misterio de la bondad de Dios. Póngale el nombre que quiera. Sabemos que este hermano es lo mejor que al ser humano le haya pasado. ¿Qué? Que Dios se haya manifestado en carne en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya estando en el mundo, el Señor empieza a predicar un evangelio que la gente no entiende. Empieza el Señor a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. No entendían. Decía el Señor, yo soy la luz del mundo. No entendían. Yo soy el pan de vida. No entendían. El Señor se presentó como la roca, la fuente de agua viva. No entendían. Predicó un evangelio que la gente no lograba comprender. Pero en aquel tiempo, hermanos, sí hubo un hombre que logró reconocer lo que el Señor venía a hacer. San Juan capítulo 1, verso 29. También no lo sabemos de memoria. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente no entendía o la gente no entiende por qué Dios se hizo carne. Y la realidad es que nuestro Señor se hizo carne para dar su vida en rescate de nosotros. Nuestro Cordero perfecto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a ofrecerse en rescate por nosotros. Y cuando yo pienso en lo que hablamos ahorita, que nosotros estábamos perdidos, que estábamos inmersos en el pecado, llenos de maldad. Yo digo, hermano, ¿qué sentido tiene que el Señor, siendo Dios, se haga carne para morir por sus enemigos? Eso para mí no tiene sentido. No tiene sentido, hermanos, que alguien que cuando lo vea diga, para mí sus justicias son como suciedad y trapos de inmundicia. Así el Señor se refería a nosotros en medio del pecado. ¿Qué razón tiene que nuestro Dios, viéndonos así, venga a morir por nosotros? Eso, hermano, tal vez para mí no tiene sentido, no sé si para usted. Pero lo único que yo sé es que Cristo, hermanos, entrando una vez al santuario a ofrecer un solo sacrificio, nos hizo perfectos a nosotros por la sangre que se derramó en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 12 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sabe qué está diciendo eso, hermanos? Que Él no murió por el Carlos que predica o toca el piano. El Señor no murió por ese. El Señor no murió tampoco por el Humberto que es evangelista. No, el Señor no murió por ese Humberto. Perdóneme, hermano Humberto. El Señor no murió por lo que usted es ahora. El Señor murió por lo que usted era antes. Porque Él no murió por los justos, sino por los impíos, por los enemigos, por los débiles, nosotros los débiles, los que estábamos metidos en el pecado. Y dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Puede ser que alguien se muera por alguien que valga la pena. Con todo pudiera ser que alguien pudiera osar morir por el bueno. Pero aquí no hay ninguno bueno, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta mañana? Hermano, esto de que Jesucristo fuera a la cruz, hermanos, es bien especial. Porque ni merecíamos que viniera a la tierra, ni merecíamos que muriera como murió, como un vil delincuente. Hace unos días el hermano nos predicaba, nuestro Señor murió desnudo. ¿A quién le gusta estar desnudo? A nadie. Pero nuestro Señor, hermanos, fue colgado en un asta, como un delincuente, para que todo el mundo lo viera. Y se burlaron de nuestro Señor, lo vituperaron, algunos le escupieron en la cara. El Señor, sufriendo porque era ser humano, fue colgado en una cruz. Y su muerte, hermanos, y el Señor lo sabía, que esa decisión que Él tomó por venir a morir por el hombre, le iba a, como ser humano, le iba a doler. Su muerte tenía que ser cruenta. Alguien dice, ¿por qué el Señor no pudo haber muerto de otra forma? Porque tenía que haber derramamiento de sangre. Y para eso había que cortarlo, había que flagelarlo, había que quitarle la piel para que la sangre de nuestro Señor se pudiera derramar. ¿A usted no le parece lindo eso, hermanos? Esa muerte de nuestro Señor debimos sufrirla nosotros. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que Él fue a la cruz por nosotros. Él dio el pago, hermanos, por todas nuestras iniquidades. Y como si fuera poco, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8, la Biblia nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra es bastante forzadita. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no había que aferrarse hacia Dios, a ser Dios? Si Él es siendo espíritu, nadie lo podía tocar, nadie podía hacerlo sufrir, nadie podría de pronto darle de golpes, nadie podría hacerlo. Dios como espíritu, no. Pero dijo, bueno, esto vale más morir por los humanos. Vale más ir a morir por en la cruz. Y dice la Biblia, entonces que Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En síntesis, hermanos, su bondad con el hombre es que el Señor se ofreció como sacrificio perfecto por nuestros pecados y nos permitió ser salvos de la esclavitud. Amén. Y nosotros, hermanos, aquí es donde podemos ofrecerle la gracia a la gente. Vea, eso fue lo que Dios hizo por usted. Para que usted acceda a la gracia de Dios, no más crea. Amén. No más tenga fe en la obra de Dios, en su amor derramado para con nosotros. Gloria al Señor. Y así el Señor, hermanos, entonces nos da libre acceso a su salvación. Leamos por favor juntos Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice la escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace un paréntesis, por gracia. Y eso es lo que quiere decir, hermano. Vea, usted está hoy aquí, fresquito, bien vestido, bien bonito como está usted hoy aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le plació salvarlo.
perdóneme, usted no lo merecía, yo tampoco. Es que a veces olvidamos de dónde nos sacó el Señor, ¿no le parece? Porque yo cuando hago memoria, yo sí le digo, venga Señor, usted se fajó conmigo porque yo no merecía esto. Perdido en el pecado, perdido en ese mundo donde estaba, lleno de vacíos. Pero el Señor, con todo y eso, hermanos, sin merecerlo, siendo contrario al Señor, me dio la salvación por su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, dice la Escritura, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque vuelve y repite, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, amén, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, hermanos, nadie se esforzó para ser salvo. Dios hizo todo el trabajo. Amén. Dios hizo todo el trabajo para salvarnos, hermanos. Entonces, nótese que el apóstol relaciona entonces la fe con la gracia, afirmando que en otras palabras la puerta de la salvación es la gracia y la fe es la llave. ¿Me comprende, hermano? Para acceder a la salvación hay que entrar por la gracia, pero para abrir esa puerta hay que abrirla con fe. Y ese es el problema de la gente, que no cree que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Que no creen que están en pecado, que necesitan salvación. Porque la gente en su orgullo, en su soberbia, cree que hace bien. Pero el Señor dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado lleva a la muerte. La muerte por sí sola lleva a la condenación. Entonces, hermanos, aquí hay que ponerle fe a la gracia. Y este plan de Dios no tiene ni una pizca de voluntad nuestra, ni una pizca de esfuerzo humano para alcanzarla. Para nada, hermanos. Todo lo ha hecho el Señor cuando no merecíamos recibir el reino de los cielos en nosotros. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? Ahora bien, hermanos, esta gracia tiene unos efectos. Y uno de esos efectos, hermanos, es que además de que el Señor nos salvó, además de que el Señor murió por nuestros pecados, la Escritura dice que el Señor hizo de nosotros su habitación. ¿Se acuerda que ahorita cantábamos? Quédate, Señor, ya se hace tarde. ¿Te ofrezco qué? Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo. El Señor, hermanos, no habita en lugares hechos por manos de hombre. No, Señor. El Señor vino a habitar en tu vida. La Biblia dice en Ezequiel 36:26, quitaré el corazón de piedra que hay en ustedes, pondré uno de carne, y además de eso quitaré el espíritu, ese tal vez espíritu perverso que hay en ustedes. Y el Señor dice, bueno, y además pondré mi espíritu dentro de ustedes. Así que, hermanos, nosotros no solamente fuimos salvos, sino que el Señor se nos metió en el corazón, hermano. Y el Señor dentro de nosotros nos ha hecho andar por sus caminos. Hermano, con el Señor en el alma, lo que hemos sentido, lo que hemos logrado, hemos hablado en lenguas, se han sanado los enfermos, hemos predicado el evangelio y la gente se ha salvado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Dios en el alma. Esta bendición es de la iglesia, hermanos. Esta bendición es nuestra por su gracia. Amén. Y dice la Biblia que nos llenó de dones, de talentos, para que le sirvamos. Y todavía nos dice el Señor, ustedes como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo que está diciendo es, vea, en todo ese rebaño hay un montón de dones, hay un montón de capacidades.
todas son divinas, dadas por el Señor. Todas vinieron por su gracia. ¿Sabe, hermano, usted por qué predica? Por don de Dios. ¿Sabe por qué usted canta? Por el don de Dios. ¿Sabe por qué toca usted el piano, la batería? Por el don de Dios. ¿Sabe usted por qué, hermanos, cuando ora Dios le responde? Por el don de Dios. ¿Sabe por qué usted cuando ora Dios lo sana? Por el don de Dios. Y nada de lo que hemos obtenido hoy, hermanos, lo merecemos. Nada. Hermano, incluso ahora, por mucho que usted ore y usted de pronto haga actos religiosos que están bien hechos, usted no merece lo que tiene por lo mucho que usted hace. ¿Sabe por qué lo tiene? Porque a Dios le plació dárselo, hermanos. No más por eso. Y yo no entiendo, hermanos, realmente. El Señor, después de habernos hecho enemigos, como ahora nos hace herederos. Póngale cuidado a eso. Perdidos en el mundo, hermanos, merecíamos morir, ¿o no? Solamente yo merecía. ¿Cuántos merecían morir por sus pecados? Hermanos, aquí de reconocer cuando nos arrepentimos, nos dimos cuenta que nos íbamos a condenar. Y éramos enemigos de Dios. Pero ahora, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades o las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? ¿En dónde estaba usted, hermano? ¿En dónde estábamos? ¿Y ahora dónde estamos? En su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es la gracia de Dios, que sin merecerlo, Él se ofreció en rescate nuestro. Y después nos bendijo. ¿Sí le parece a usted que la gracia es más grande que la misericordia o no? Y sabe, hermanos, a dónde nos va a llevar esta gracia. Yo le quiero invitar, hermano, esté en sus pies, tenga la bondad. Porque la esperanza que nosotros tenemos no es la esperanza que tiene el mundo. La Biblia dice, donde leíamos, pero cuando se manifestó la bondad, la gracia de Dios, el amor de Dios para con nosotros los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y nos lavó y nos renovó por su Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. Y dice, para que viniéramos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sabe, hermanos, dónde nos va a llevar esta gracia? Este sacrificio bendito de Dios nos va a llevar, hermanos, al reino de los cielos. Voy a repetirlo. Nos va a llevar al reino de los cielos. La Biblia dice que allá no habrá necesidad de sol, no habrá aflicciones, no habrá llanto, no habrá más dolor, porque estaremos delante de Dios todo el tiempo y por toda la eternidad. Qué hermosos son los momentos cuando nos hincamos delante de Dios y pasamos ese momento agradable que el Señor se siente en nosotros. Y son esos momentos que no quisiéramos que terminaran. Son esos momentos que quisiéramos que fueran eternos. Pues, hermano, ¿sabe algo? Cuando el Señor los recoja, esa será toda su vida en las manos, en los brazos. Allí, hermanos, cerquita de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendita gracia que se nos manifestó, Jesucristo nuestro Salvador, que vino, Señor, a darse en propiciación por nuestros pecados. Esa es la gracia de nuestro Dios, que nos ha hecho obtener lo que no merecemos,
no porque hubiéramos portado bien, no, sino porque el Señor nos amó con amor eterno. ¿Sabe algo, hermano? Esta gracia usted lo va a llevar hoy, lo va a llevar mañana, lo va a llevar pasado mañana, a través de las dificultades, a través de las necesidades, a través de las aflicciones. Aunque usted pase por momentos difíciles, su gracia será suficiente. Así como el apóstol Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y si no, no se preocupe, que el Señor viene por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien aquí agradecido en esta mañana que quiera levantar sus manos y decirle: Señor,